Somos Aula Global. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo. Soy la licenciada en Relaciones Internacionales, Julieta Favela. Hoy abordaremos uno de los conflictos diplomáticos más recientes y complejos en América Latina, la controversia entre México y Ecuador, a raíz del caso del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Ante investigaciones en su contra, el 17 de diciembre del año 2023, ingresó a la Embajada de México en Quito, donde solicitó asilo diplomático. Durante este debate, analizaremos los antecedentes del conflicto, las posturas de México y Ecuador basadas en el derecho internacional, así como las recientes reacciones de la comunidad internacional. El tema central es si la concesión de asilo a Glass fue acorde con el derecho internacional. Estaré moderando este debate, así que contaremos con dos equipos de especialistas, uno exponiendo la posición de México y otro la de Ecuador, en donde deberán fundamentar sus argumentos en fuentes del derecho internacional. Como moderadora, velaré por que respetemos el tiempo asignado a cada expositor y que a todos participen con equidad. Sin más que agregar, permítanme presentarles a nuestros invitados del día de hoy. El licenciado Gadiel Sánchez es un profesional en Relaciones Internacionales con especialización en Derecho Diplomático, graduado de la Universidad San Francisco de Quito. Su enfoque en la resolución pacífica de conflictos internacionales lo han llevado a colaborar con organizaciones intergubernamentales en América Latina. Buen día a la audiencia y a los que me acompañan. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Aranza Alvarado se graduó con honores en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especializándose en Derecho Diplomático. Su investigación se enfoca en la integración regional y el fortalecimiento de la diplomacia multilateral. Un saludo a los presentes. Es un gusto estar en esta mesa de diálogo. La licenciada Abigail Herrera, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializa en Derecho Diplomático, con un enfoque en la interpretación y aplicación de tratados internacionales. Es reconocida por su habilidad en la resolución de disputas jurídicas entre estados a través de la diplomacia. Un gusto, licenciada Julieta. Agradezco la presencia de mis colegas dentro de esta mesa. Y América Trápala, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, posee una especialización en Derecho Diplomático, particularmente en el estudio de las convenciones y acuerdos bilaterales y multilaterales. Ha trabajado en diversas embajadas dedicándose a la protección de los derechos soberanos de México frente a conflictos diplomáticos. Reciban un cordial saludo. Agradezco a la audiencia y a las personas presentes. Para comenzar, tengo interés en que se proporcione un marco. ¿Cómo era la relación entre México y Ecuador antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas? La relación era cordial, pero ya mostraba signos de tensión a finales de 2023. Declaraciones del gobierno mexicano sobre procesos internos y elecciones en Ecuador fueron interpretadas como intromisión. Esto generó un clima de desconfianza. Ecuador consideró estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador injerencistas y declaró a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur, persona non grata. Es interesante notar que incluso antes del asilo ya existían tensiones entre ambos países y sin duda esto incrementó la escala del conflicto entre México y Ecuador. ¿Qué opinan nuestras expertas mexicanas con respecto a esto? Si bien es cierto que hubo declaraciones, anteriormente había una relación que se podría decir que era relativamente estable y cercana. Coincidían en muchas posturas ambos estados, por ejemplo, la defensa del asilo diplomático como una tradición latinoamericana. Y aparte, existía un intercambio en materia comercial, cultural y educativa, aunque el volumen comercial era bajo en comparación con otros estados. Pasemos al corazón del conflicto, la solicitud de asilo. ¿Qué llevó a Jorge Glass a pedir asilo en la Embajada de México y cómo justificó México esta decisión? Jorge Glass, quien desde el año 2022 se encontraba en libertad condicional, fue sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso de soborno de la constructora Odebrecht y fue condenado a 6 años de prisión. Este se refugió en la Embajada de México alegando que su integridad física y su libertad estaban en riesgo debido a una presunta persecución política. Sin embargo, se trataba de un ex vicepresidente condenado por graves delitos de corrupción que la República del Ecuador cataloga como delitos comunes. La posición de México fue analizar los riesgos a la seguridad de Glass
y basó su decisión tanto en su legislación interna como en la Convención de Caracas de 1954, la cual en su artículo 4 reconoce al Estado asilante la facultad de calificar la naturaleza de la persecución. Es correcto, pero es muy importante recalcar su artículo 3, el cual expresa que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Con esto se busca evitar que el asilo se convierta en un mecanismo de impunidad para actos de corrupción y se limite exclusivamente a situaciones de persecución política legítima. Bueno, pero por otro lado, el derecho internacional regional latinoamericano también reconoce un margen de discrecionalidad al Estado asilante. ¿Qué queremos decir con esto? México también estaba en su derecho de determinar que Jorge Glass era un perseguido político, independientemente de lo que opinara Ecuador. Pero también es importante aquí, recalcando lo de la pregunta anterior, hay que diferenciar entre la tensión política y la obligación legal. México únicamente actuó dentro de su derecho de otorgar asilo diplomático. Bien, este es el primer gran punto de fricción de la Convención de Caracas de 1954. México resalta el artículo 4 para justificar el asilo al calificar la persecución como política, mientras que Ecuador se respalda en el artículo 3, que prohíbe concederlo a procesados por delitos comunes. Ambos sostienen posiciones válidas y respaldadas por el propio tratado, lo que explica la complejidad del caso. Esto nos conduce a la pregunta siguiente. Si bien México hizo la concesión de asilo, tras ello hubo una incursión de autoridades ecuatorianas de la embajada. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al respecto? Qué bueno que lo mencionas, Julieta. En el artículo 22 establece la inviolabilidad absoluta de las misiones diplomáticas y también la obligación especial del Estado receptor de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para proteger a estos mismos locales de la misión contra cualquier intrusión o daño. La entrada forzosa constituye ya en sí una violación grave, y México ya llevó este caso ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando así medidas cautelares, reparación de daños y disculpas públicas. Aparte de todo, le solicitó a la ONU suspender a Ecuador como Estado miembro hasta que cumpla con las obligaciones derivadas, principalmente cuando se pidió la disculpa y las reparaciones. La defensa de México siempre se ha centrado en la obligación internacional de respetar las misiones extranjeras. Ecuador argumentó que optó para hacer cumplir la ley estatal frente a delitos de corrupción. Consideramos que existe un conflicto entre la protección diplomática y la obligación de aplicar justicia interna. Ecuador lanza un comunicado, lanza su postura, donde declara que enfrentan un momento difícil, marcado por la violencia y la inseguridad, y no se puede permitir más impunidad. Defender la soberanía, combatir la corrupción es nuestra responsabilidad como país. De igual forma, me parece importante mencionar que México y Ecuador, como pueblos hermanos latinoamericanos, comparten una historia marcada por la lucha por la justicia social y por el combate a la corrupción como uno de los mayores desafíos que debilitan nuestras democracias. Sabiendo esto, creo que debería existir una empatía mutua, no solo en el reconocimiento de las instituciones jurídicas de cada estado, sino también en la convicción de que la corrupción no puede disfrazarse de persecución política, que se respete esa lucha común contra la impunidad. Interesante punto de vista, licenciada Aranza, sin duda. ¿Qué tiene que decir México sobre esto? Roberto Canseco, el cual era jefe de misión al momento de la irrupción a la embajada mexicana, declaró: "Esto es algo totalmente inaceptable. Defendí el honor y la soberanía de mi país". Esto respalda la posición de respeto a la soberanía, a la misión diplomática y a los derechos e inmunidades de la misma que mantiene México en este caso. Ahora, la Convención de Viena establece la inviolabilidad absoluta de las misiones diplomáticas. Pensar que más estados justifiquen irrupciones en embajadas alegando justificación por procesos internos nos haría estar frente a un riesgo enorme para todo el sistema diplomático. Ahora, ¿qué postura toma la comunidad internacional en torno al caso entre México y Ecuador? Bueno, aunque la comunidad internacional ha expresado preocupación por la invasión a la embajada mexicana, también reconoce que no se debe abusar de la figura del asilo. En general, se respaldó la posición de México. Sin embargo, algunos estados señalaron que México tiene derecho a otorgar asilo, pero este debe ejercerse dentro de los límites establecidos en el derecho internacional.
particularmente cuando se trata de delitos comunes. Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por supuestas violaciones al derecho internacional al otorgar asilo diplomático al vicepresidente Jorge Glass, quien contaba con 2 sentencias judiciales y un tercer caso abierto. El país sudamericano denunció que México violó los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados al otorgar asilo a una persona que se encontraba procesada en un juicio por delitos comunes. La Organización de Estados Americanos aprobó pocos días después, específicamente el 10 de abril, una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía de Ecuador en la embajada mexicana. La OEA remarcó que se trató de una grave violación a la inmunidad de una sede diplomática. Efectivamente, licenciada, pero por otro lado, la mayoría de la comunidad internacional también condenó de manera inmediata esta irrupción a la embajada mexicana en Quito, lo que nos demuestra una vez más que la prioridad global es preservar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La postura general de la comunidad internacional en torno a esto ha sido también de respaldo hacia el Estado mexicano, en cuanto al respeto a la soberanía y la protección del derecho internacional diplomático. Después de escuchar las intervenciones de nuestros panelistas, podemos concluir que el caso de Jorge Glass ilustra claramente la complejidad y las tensiones que surgen cuando el derecho internacional se cruza con los asuntos internos del Estado. Evidencia que dentro del derecho internacional existen márgenes de subjetividad que generan distintas interpretaciones y subraya la importancia de la reciprocidad como principio esencial para la convivencia pacífica y el cumplimiento efectivo de las normas internacionales. Este episodio invita a reflexionar sobre el valor de la diplomacia, la cooperación y el diálogo como herramientas fundamentales para resolver controversias internacionales. Las diferencias entre México y Ecuador, más que una brecha, deben percibirse como oportunidades para fortalecer la cooperación, reforzar la reciprocidad y garantizar que la figura del asilo diplomático cumpla su propósito de protección sin convertirse en un instrumento de impunidad. Con esto, damos por concluido nuestro debate, esperando que la reflexión compartida nos ayude a comprender mejor los retos del derecho internacional contemporáneo. Igualmente, nos gustaría conocer su opinión en los comentarios. Muchas gracias.